Hay personas que no descansan, aunque nadie lo note. Su vida puede parecer ordenada, responsable, incluso eficiente, pero por dentro viven en vigilancia constante. Necesitan revisar, prever, asegurarse, controlar. No porque sean exageradas, sino porque sienten que, si dejan algo al azar, pueden equivocarse, perder, sufrir o desmoronarse. Y así, poco a poco, el intento de sentirse a salvo se convierte en una prisión mental. Quien necesita controlarlo todo suele creer que está evitando el caos, pero muchas veces lo que está haciendo es vivir en un estado de alerta casi permanente. La mente no se relaja, el cuerpo no descansa, y la paz depende demasiado de que nada se salga del plan. Hoy vamos a entender por qué ocurre esto, qué miedo suele esconderse detrás de esa necesidad de control y cómo empezar a soltar sin sentir que te abandonas a ti mismo. Quien intenta controlarlo todo no siempre busca poder. Muchas veces solo está intentando no romperse por dentro. ¿Qué significa realmente querer controlarlo todo? Querer controlarlo todo no significa solamente ser organizado o responsable. Significa vivir con una necesidad intensa de supervisar lo que ocurre, anticipar lo que podría salir mal y reducir al máximo cualquier margen de incertidumbre. La persona no siente que esté exagerando, siente que está intentando hacer lo correcto, prevenir el error y evitar consecuencias dolorosas. Pero ese intento constante de asegurar la realidad termina generando mucha tensión interior. Controlar puede aparecer en muchas formas. Revisar varias veces una decisión, no delegar, necesitar respuestas rápidas, anticipar conversaciones, pensar demasiado antes de actuar, angustiarse si algo cambia, sentir malestar cuando no se tienen garantías o no poder relajarse hasta tener todo claro. Desde fuera puede parecer perfeccionismo. Desde dentro muchas veces se vive como necesidad urgente de seguridad. El problema es que la vida no se deja controlar del todo. Las relaciones, el futuro, las decisiones y las emociones de los demás no pueden quedar cerradas antes de que sucedan. Y cuando una persona intenta lograr esa certeza imposible, la mente redobla esfuerzos. Piensa más, revisa más, intenta ajustar más. Pero la calma no llega, o llega solo por un momento. Y enseguida vuelve otra duda, otra amenaza, otro detalle que vigilar. Por eso es tan importante entender que el control no siempre nace de la fortaleza. Muchas veces nace del miedo, de la inseguridad y de la dificultad para tolerar lo incierto. En el próximo capítulo veremos por qué la mente cree que controlar es protegerte y cómo esa lógica interna puede mantenerte atrapado en un cansancio psicológico que parece no tener fin. A veces el control no nace de la fuerza, sino del miedo a no saber quién serías si dejaras de vigilarlo todo. Si este tema te está resonando, suscríbete, dale a me gusta y deja tus comentarios. Sergio Pérez responderá tus dudas desde la clínica Pérez Vieco. ¿Por qué la mente cree que controlar es protegerte? La mente busca seguridad. Ese es uno de sus impulsos más básicos. Quiere reducir el peligro, evitar el dolor y anticiparse a lo que pueda amenazar tu equilibrio. Por eso, cuando una persona ha vivido mucha incertidumbre, exigencia, miedo al error o experiencias donde sentirse desprevenido resultó doloroso, puede aprender a asociar control con protección. No se trata solo de una costumbre mental, se trata de una estrategia de supervivencia emocional. La lógica interna suele ser esta si lo reviso bien. No me equivocaré. Si lo pienso todo, no me pillará por sorpresa. Si lo dejo todo atado, podré estar tranquilo. El problema es que esta tranquilidad suele ser muy frágil. Depende de que nada cambie, de que nadie falle, de que todo responda como esperabas. Y como la vida rara vez funciona así, el sistema de control nunca queda satisfecho del todo. Entonces aparece la dependencia del control. La persona empieza a sentir que solo puede estar en paz si ha comprobado suficiente, si entiende todo, si no hay cabos sueltos, si nada se escapa. Pero ese nivel de vigilancia es insostenible. Lo que iba a proteger termina agotando. Lo que iba a dar calma termina alimentando ansiedad. Entender esto cambia mucho la mirada, porque ya no te ves como alguien exagerado o incapaz de soltar por capricho, sino como alguien que ha aprendido a sentirse a salvo a través de la supervisión constante. En el próximo capítulo veremos el precio psicológico de vivir anticipándolo todo y cómo ese esfuerzo puede dejarte sin energía, sin presencia y sin descanso interior. La mente promete seguridad cuando controla, pero a veces solo te acostumbra a no saber vivir sin vigilancia. El agotamiento de vivir anticipándolo todo. Anticiparlo todo parece, al principio, una forma de estar preparado. La persona siente que pensar antes, prever escenarios y revisar posibles errores le permitirá reaccionar mejor.
Pero cuando esta forma de funcionar se vuelve constante, el cerebro deja de usar la anticipación como herramienta puntual y empieza a vivirla como estado habitual. Entonces aparece el agotamiento. Quien vive anticipándolo todo rara vez descansa de verdad. Incluso cuando nada está ocurriendo, la mente sigue ocupada con lo que podría pasar. Imagina conversaciones, revisa decisiones, ensaya respuestas, calcula riesgos y busca un desenlace que le permita relajarse. Pero ese desenlace rara vez llega. Porque si no es una preocupación, es otra. Si no es una decisión, es un detalle. Si no es el presente, es el futuro. Esta forma de vivir drena muchísimo, agota la atención, reduce la capacidad de disfrutar, altera el descanso y deja a la persona con la sensación de que su cabeza nunca se apaga. Además, tiene un efecto muy importante, te saca del presente. Estás con alguien, pero parte de ti está en lo que temes que pase después. Estás en casa, pero tu mente sigue atrapada en una posibilidad que todavía no existe. Anticipar no siempre es inteligencia. A veces es miedo con apariencia de preparación. Y cuando se entiende esto, empieza a verse con más claridad el vínculo entre control y sufrimiento. En el próximo capítulo profundizaremos en esa relación entre necesidad de control, ansiedad y obsesión mental, porque ahí está una de las claves más importantes de este problema. No siempre te cansa la vida. Muchas veces te cansa vivir intentando adelantarte a ella. La relación entre control, ansiedad y obsesión mental. La necesidad de control y la ansiedad están profundamente conectadas. Cuanto más miedo siente una persona ante la incertidumbre, más intenta controlar. Y cuanto más intenta controlar, más consciente se vuelve de todo lo que no puede controlar. Esa contradicción genera un círculo muy desgastante. El control intenta aliviar la ansiedad, pero termina alimentándola. Cuando este patrón se intensifica, puede aparecer la obsesión mental. La mente se queda enganchada a una idea, una duda, una posibilidad o una necesidad de comprobación. La persona siente que no puede soltarlo hasta entenderlo, asegurarlo o resolverlo. Y cuanto más intenta cerrar esa inquietud, más fuerza toma. Por eso muchas personas no sienten que piensan porque quieren, sino porque no consiguen parar. La obsesión mental no siempre se ve desde fuera. Puede parecer simplemente preocupación, perfeccionismo o responsabilidad. Pero por dentro se vive como una saturación constante. Un pensamiento lleva a otro, una comprobación a otra, una duda a otra más profunda. Y todo ello sostenido por una esperanza muy concreta: si consigo dejar esto bien atado, por fin descansaré. El problema es que ese descanso apenas dura. Comprender este vínculo es decisivo, porque permite ver que no se trata solo de cambiar pensamientos, sino de trabajar la relación que tienes con la incertidumbre, con el miedo y con la sensación de amenaza. En el próximo capítulo vamos a mirar precisamente lo que suele esconderse debajo de la necesidad de control, un miedo profundo que pide seguridad, aunque no siempre sepa expresarlo. Cuanto más control necesitas para sentir paz, más lejos sueles quedar de la paz que realmente buscas. El miedo oculto detrás de la necesidad de control. Detrás de la necesidad de control casi siempre hay miedo. No siempre un miedo evidente, ni fácil de nombrar. A veces se presenta como exigencia, como perfeccionismo, como necesidad de prever o como intolerancia a los cambios. Pero si profundizas, suele aparecer algo muy humano: miedo a equivocarte, a decepcionar, a perder, a no saber reaccionar, a sufrir otra vez o a quedarte sin recursos cuando algo se salga del plan. La mente muchas veces no dice «tengo miedo», dice «necesito entender esto, tengo que dejar esto cerrado, no puedo relajarme todavía, hasta que no lo resuelva no voy a estar tranquilo». Y así, el miedo se disfraza de análisis, de comprobación o de vigilancia. Parece algo racional, cuando en realidad está sostenido por una emoción que busca sentirse protegido. Nombrar ese miedo es un paso muy importante, porque mientras permanezca escondido, el control parecerá necesario. En cambio, cuando entiendes qué estás intentando evitar, qué dolor temes repetir o qué inseguridad estás tratando de tapar, la necesidad de control empieza a verse con más compasión y más verdad. Ya no es una rareza de tu personalidad, es una forma aprendida de defenderte, pero defenderte así también te cansa. Y ahí surge la posibilidad de aprender otra manera de sostener. En el próximo capítulo veremos por qué soltar no significa rendirte y cómo esa idea puede ayudarte a empezar a vivir con más flexibilidad, más dignidad emocional y menos esclavitud interna frente a la necesidad de controlarlo todo. Detrás de cada rigidez suele haber una herida que todavía no ha aprendido a confiar en que podrá sostener lo incierto. ¿Por qué soltar no significa rendirte?
muchas personas asocian soltar con perder, con bajar la guardia o con dejar de responsabilizarse. Por eso les cuesta tanto. Creen que si sueltan, algo se romperá, alguien fallará o ellas mismas quedarán expuestas a un daño que no sabrán manejar. Pero soltar no es rendirse, no es abandonar lo importante, no es dejar de cuidarte. Soltar es dejar de intentar dominar aquello que no depende de ti. Hay una gran diferencia entre responsabilizarte y obsesionarte. Responsabilizarte implica hacer lo que te corresponde con honestidad y conciencia. Obsesionarte implica querer garantizar un resultado imposible. En el control excesivo, esa línea suele perderse. La persona cree que está siendo prudente, cuando en realidad está intentando exigirle a la vida una seguridad que no puede prometer. Soltar tampoco significa pasividad. Significa aceptar que no todo se puede prever, que no todo se puede cerrar y que vivir también exige convivir con un margen de incertidumbre. Es un acto de madurez emocional, no de descuido. Supone reconocer lo que sí depende de ti y empezar a retirarte con dignidad de la batalla constante contra todo lo que no puedes asegurar. Esto no se aprende de golpe, pero sí se entrena. Y cuando una persona empieza a soltar un poco, descubre algo importante. La ansiedad no siempre desaparece al instante, pero la mente deja de vivir tan esclava de la vigilancia. En el próximo capítulo veremos cómo tolerar la incertidumbre sin derrumbarte, una habilidad esencial para construir paz mental de verdad. Soltar no es perder el control de tu vida. Muchas veces es dejar de perder la vida intentando controlarlo todo. Si este contenido te está ayudando, suscríbete al canal, deja tu me gusta y escribe tus dudas o comentarios para que Sergio Pérez pueda responderte desde la Clínica Pérez Vieco. ¿Cómo tolerar la incertidumbre sin derrumbarte? Tolerar la incertidumbre no significa disfrutar de ella. Significa aprender a sostenerla sin que se convierta automáticamente en una amenaza insoportable. Para muchas personas, lo incierto activa una alarma interna muy intensa. No saber qué va a pasar, no tener garantías o no poder prever una reacción ajena genera tanta ansiedad que la mente corre enseguida a buscar control. Sin embargo, vivir bien no consiste en eliminar toda incertidumbre, sino en desarrollar recursos para no derrumbarte cada vez que aparece. La vida adulta exige eso, continuamente relaciones que no puedes asegurar, decisiones que no vienen con certeza, cambios que no se pueden planificar del todo. Y cuanto antes aceptes que esto forma parte de existir, antes podrá tu sistema nervioso dejar de interpretarlo todo como peligro. Aprender a tolerar la incertidumbre implica practicar algo difícil pero muy valioso, no responder siempre de inmediato a la inquietud, no revisar enseguida, no buscar garantía inmediata, no cerrar compulsivamente lo que no puede cerrarse todavía. Es un entrenamiento interno que fortalece mucho, porque te demuestra que puedes sobrevivir sin resolverlo todo ya. Al principio cuesta, pero con el tiempo, esta capacidad cambia tu relación con la ansiedad. Ya no dependes tanto del control para sentirte a salvo. Y desde ahí empieza a nacer una forma más profunda de seguridad. En el próximo capítulo veremos precisamente cómo recuperar seguridad interna sin controlarlo todo, porque la paz real no suele venir de fuera, sino de cómo aprendes a sostenerte por dentro. Madurar también es aceptar que no siempre tendrás certezas, pero sí puedes aprender a no romperte cada vez que faltan. ¿Cómo recuperar seguridad interna sin controlarlo todo? La seguridad interna no consiste en tener una vida perfectamente ordenada ni en conseguir que nada cambie. Consiste en desarrollar la sensación de que, aunque algo cambie, aunque algo falle o aunque algo no salga como esperabas, podrás responder sin desmoronarte. Es una base emocional distinta. No depende tanto de dominar la realidad como de confiar en tus propios recursos. Muchas personas han construido su estabilidad sobre el control externo. Necesitan respuestas, previsión, estructura y garantías para sentir calma. Pero cuando la vida no ofrece eso, se sienten frágiles. Por eso, es tan importante trabajar una seguridad más profunda, menos dependiente de las circunstancias. Una seguridad que nazca de saber que puedes tolerar el malestar, pedir ayuda, regularte y tomar decisiones aunque no tengas todo claro. Esto cambia mucho la vida, porque deja de hacer falta revisar cada paso para sentir paz. Dejas de vivir tan pendiente de que todo esté en orden y empiezas a construir una confianza más íntima, más estable y menos reactiva. No es una seguridad arrogante, es una seguridad humilde, adulta, que acepta la incertidumbre sin convertirse en esclava de ella. Recuperar esa base requiere práctica, paciencia y una relación más amable contigo. Pero es posible. Y cuando empieza a aparecer, el control pierde parte de su poder.
En el próximo capítulo veremos algunos hábitos psicológicos que pueden ayudarte a vivir con más calma y a sostener de forma cotidiana esta nueva relación con tu mente y con la vida. La paz no nace de dominar la vida, sino de sentir que puedes sostenerte incluso cuando la vida no responde como esperabas. Hábitos psicológicos para vivir con más calma. La calma no suele llegar como una revelación repentina. Se construye con hábitos, con pequeñas formas de vivir que van enseñando a la mente y al cuerpo que no todo requiere vigilancia, que no todo debe resolverse ya y que descansar también es una forma de salud. Por eso, para controlar menos, no basta con entender el problema. Hace falta entrenar una manera distinta de estar en el día a día. Uno de esos hábitos es poner límite al análisis. No todo merece una hora de pensamiento. No toda duda necesita investigación. Aprender a cortar la rumiación cuando ya no aporta claridad es una forma de cuidado mental. Otro hábito clave es volver al cuerpo a descansar mejor, bajar estímulos, caminar, respirar con más conciencia, reducir la hiperexigencia y recuperar ritmos más humanos. También ayuda mucho diferenciar entre responsabilidad y sobrecontrol. Preguntarte con honestidad, ¿esto depende de mí o estoy intentando asegurar algo que no puedo controlar? Esa pregunta, repetida muchas veces, ordena por dentro. Lo mismo ocurre con la autocompasión. Muchas personas controlan y además se castigan por hacerlo. Pero una mente no aprende a relajarse bajo ataque continuo. La serenidad se construye así, menos pelea interna, más conciencia, más límites al exceso de pensamiento y más hábitos que enseñen al sistema nervioso que puede vivir sin estar siempre en guardia. En el próximo capítulo cerraremos este recorrido viendo cómo empezar a confiar más y controlar menos, una transición decisiva para vivir con mayor paz interior. La serenidad no suele nacer de una gran certeza, sino de muchos pequeños actos de confianza repetidos a diario. Cómo empezar a confiar más y controlar menos. Confiar más y controlar menos no significa convertirte en alguien pasivo o ingenuo. Significa dejar de vivir como si la única forma de estar a salvo fuera anticiparlo todo, preverlo todo y tener respuesta para todo. Es pasar de una seguridad basada en la vigilancia a una seguridad basada en la confianza interna. Durante mucho tiempo, quizá hayas creído que controlar era la única manera de sostenerte, y es posible que esa estrategia te haya ayudado en algunos momentos. Pero también has visto su precio: cansancio, ansiedad, saturación mental, dificultad para descansar y una sensación constante de que la vida nunca está lo bastante cerrada como para poder relajarte. Por eso, empezar a confiar más no es un lujo, es una forma de liberación. La confianza no aparece de golpe. Se construye cuando compruebas, una y otra vez, que puedes vivir sin resolverlo todo antes, que puedes tolerar no saber, que puedes equivocarte y repararlo, que puedes atravesar cambios sin destruirte, y que no todo depende de tu control para salir adelante. Esa experiencia transforma mucho más que cualquier idea teórica. Controlar menos no es dejar de cuidarte. Es empezar a tratarte de una manera más adulta, más flexible y más compasiva. Es dejar de pedirle a la vida garantías imposibles y empezar a darte a ti una base más firme. A continuación, vamos a cerrar este video con un epílogo que resume todo lo que hemos trabajado juntos. Cuando empiezas a confiar en ti, el mundo deja de parecer un lugar que necesita estar completamente bajo control para poder ser vivido. A lo largo de este video, hemos visto que la necesidad de control no siempre nace de la exigencia o del perfeccionismo, sino muchas veces del miedo. Miedo al error, a la pérdida, al dolor, a la incertidumbre y a la sensación de no poder sostener lo que se salga del plan. Hemos comprendido cómo ese intento de protegerte puede convertirse en una forma de ansiedad constante, de obsesión mental y de agotamiento interior. Capítulo a capítulo, has podido descubrir que controlar no siempre te cuida, que anticiparlo todo no garantiza seguridad y que la calma no suele llegar cuando consigues cerrarlo todo, sino cuando aprendes a vivir sin exigirle a la realidad certezas imposibles. También hemos hablado del miedo que se esconde detrás del control, de la importancia de tolerar la incertidumbre, de recuperar una seguridad más interna y de construir hábitos psicológicos que ayuden a vivir con más serenidad. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Gracias por darte este espacio para mirar tu ansiedad, tu necesidad de control y tu forma de sostener la vida con más profundidad. Suscríbete al canal, dale a me gusta y deja tus preguntas, dudas y comentarios para que Sergio Pérez, psicólogo y sexólogo clínico, pueda responderte desde la Clínica Pérez Vieco.
La verdadera paz no llega cuando por fin lo controlas todo, sino cuando ya no necesitas hacerlo para sentirte a salvo. En Clínica Pérez Vieco. Crecemos contigo y para ti.